Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chismecito jugoso que estoy segura que les va a encantar. Y bueno, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí es donde destripamos toda la farándula. Hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente me tiene pero que ardiendo. Y es que el título lo dice todo: Kerem Bürsin revela a Hande Erçel su amor secreto confesión. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchos, y de la bellísima Hande Erçel, la actriz que simplemente irradia luz. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar la supuesta confesión que ha hecho Kerem, donde al parecer revela que Hande es, bueno, ya lo saben, un secreto. Pero antes de que empecemos a lanzar confeti y a gritar de emoción, quiero que sepan que vamos a analizar todo a fondo. Vamos a ver qué dice exactamente la supuesta confesión, de dónde salió, y por supuesto, vamos a repasar toda la historia de estos dos bombones, desde que se conocieron en la serie Love is in the Air hasta la actualidad. Y sí, también vamos a hablar de los rumores, de las fotos, de los momentos cómplices y de todo aquello que nos ha hecho soñar con que este amor fuera real. Así que preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Para los que son nuevos en esto del chisme, y no están familiarizados con esta pareja de ensueño, permítanme hacer un breve resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron grabando la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, que por cierto significa Toca mi puerta. La serie, que rápidamente se convirtió en un éxito mundial, nos presentó a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que desde el primer momento nos hicieron suspirar. Eda, una joven estudiante que ve truncados sus sueños universitarios, y Serkan, un exitoso arquitecto con una vida aparentemente perfecta, se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos. Lo que comenzó como un acuerdo comercial, pronto se transformó en una historia de amor llena de enredos, secretos, y sobre todo, mucha química. Y hablando de química, amigos, la química entre Kerem y Hande era innegable. Se notaba a kilómetros que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de las cámaras. Las escenas románticas eran espectaculares, las miradas eran intensas, y la complicidad era palpable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, las bromas que se hacían, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Los fans, que somos muy observadores, lo notamos al instante. Y claro, el público, que es muy observador y que adora el romance, empezó a soñar con que este amor ficticio se convirtiera en realidad. Empezaron a crear sus propios mundos, a imaginar escenarios románticos fuera del set, y a cruzar los dedos para que Eda y Serkan, en la vida real, también encontraran su final feliz. Y sorpresa. Al poco tiempo, los rumores de romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Los paparazzi los cazaban juntos de paseo en cenas románticas, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que confirmaban lo que todos queríamos creer. Recuerdo perfectamente esa época. Las redes sociales explotaban con cada foto que se filtraba. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto. Era como un juego, una búsqueda constante de pistas que confirmaran lo que todos anhelábamos. Un abrazo. Evidencia de amor. ¿Una cena juntos? Confirmación. Un simple comentario en Instagram. Una declaración. Era una locura colectiva, pero una locura deliciosa. Y sí, por un tiempo el sueño se hizo realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Los fans estaban felices, las redes sociales se volvieron locas, y cada aparición pública de la pareja era una celebración. Todos querían saberlo todo sobre su relación, cómo se conocieron, qué hacían juntos, y cómo era su día a día. Las entrevistas, las portadas de revistas, las alfombras rojas, cada evento era una oportunidad para ver a la pareja derrochando amor y felicidad. Las fotos de sus vacaciones eran la envidia de todos. Se les veía relajados, sonrientes, disfrutando de su tiempo juntos. Se notaba que estaban enamorados, que se sentían cómodos el uno con el otro, y que eran felices. Kerem con su carisma y su encanto y Hande con su belleza y su dulzura, formaban una pareja perfecta, de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son perfectas.
Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la pareja anunció su separación. Las razones, como siempre, fueron un misterio. Rumores de incompatibilidad, de AG. Endas apretadas de proyectos profesionales que los mantenían distanciados. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de aparecer juntos y las fotos románticas fueron reemplazadas por comunicados oficiales. El impacto fue enorme. Los fans se sintieron decepcionados, tristes y con el corazón roto. Habían invertido tanto en esa relación, habían soñado tanto con un futuro juntos, que la noticia de la separación fue como un balde de agua fría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas, y de lamentos por el fin de una de las parejas más queridas del momento. Y aquí es donde entra el meollo del asunto. ¿Es verdad que Kerem Bürsin ha confesado que Hande Erçel sigue siendo su amor secreto? ¿Realmente dijo algo así? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Lo que circula en redes sociales y algunos medios es la supuesta declaración que habría hecho en una entrevista. El problema, amigos, es que hay mucha desinformación. Es importante ser críticos y no creer todo lo que vemos en Internet. La verdad es que no he podido encontrar una entrevista oficial donde Kerem haga esa confesión de forma explícita. He buscado en varios idiomas, revisado diferentes fuentes, y la verdad es que no hay pruebas concretas de que haya dicho textualmente «Hande es mi amor secreto». He estado investigando a fondo, buscando en medios turcos, internacionales, y en todas las plataformas posibles. He revisado entrevistas, eventos y declaraciones de Kerem, pero no he encontrado nada que confirme esa supuesta confesión. Lo más cercano que he encontrado son declaraciones donde habla con cariño y respeto sobre Hande, pero nada que indique que la considere su amor secreto. Lo que sí es cierto es que Kerem siempre ha tenido palabras muy bonitas para Hande. La ha elogiado como actriz, como persona, y ha hablado de la buena relación que tienen, a pesar de la ruptura. Ha dicho que se tienen cariño y respeto mutuo, y que siempre guardarán un buen recuerdo de su tiempo juntos. Ha destacado su profesionalismo, su talento y su gran corazón. Pero de ahí a decir que es su amor secreto, hay un trecho muy grande. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que es muy probable que esta confesión sea un rumor, una exageración, o incluso una manipulación de la información. Es común que los medios, y especialmente los medios de farándula, sensacionalicen las noticias para llamar la atención y generar clics. Y siendo honestos, la idea de que Kerem Bürsin declare abiertamente que Hande Erçel es su amor secreto, es algo que genera mucha expectación. Imaginen el boom mediático. Las redes sociales arderían, los titulares se multiplicarían, y todos querrían saber más detalles. Pero lamentablemente creo que la realidad es otra. Pero no nos dejemos llevar por la emoción. Lo importante es ser realistas y no crear falsas expectativas. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Hande, aunque ya no estén juntos, sigue siendo fascinante. La química entre ellos fue real, la conexión fue evidente y el cariño que se tienen, a pesar de la separación, también es palpable. Y eso, amigos, es algo que vale la pena valorar. Ahora bien, a pesar de que no haya una confesión explícita, podemos analizar un poco más allá. ¿Por qué este rumor ha tenido tanta repercusión? ¿Por qué la gente quiere creer que Kerem y Hande siguen enamorados? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, la química que tenían en Love is in the Air fue tan fuerte que muchos fans, y me incluyo, nunca perdimos la esperanza de que volvieran a estar juntos. Fue como una historia de cuento de hadas. Nos enamoramos de Eda y Serkan, y queríamos que Kerem y Hande vivieran su propio final feliz. La serie nos regaló momentos mágicos, escenas inolvidables, y una historia de amor que nos llegó al corazón. Y esa magia, esa conexión, se trasladó a la vida real. Segundo, ambos son muy queridos por el público. Kerem es un actor talentoso y carismático con una sonrisa que derrite a cualquiera. Tiene un gran sentido del humor, es inteligente y siempre ha demostrado ser un hombre humilde y cercano a sus fans. Hande, por su parte, es una mujer encantadora y con mucho talento. Es hermosa, elegante y siempre transmite una energía positiva. Es una actriz versátil, que ha demostrado su talento en diferentes proyectos. Son guapos, exitosos y tienen un gran impacto en sus carreras. Su popularidad trasciende fronteras y sus nombres son sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento. Además, ambos han rehecho sus vidas.
Kerem está saliendo con una modelo y Ande ha sido relacionada con varios personajes. Pero a pesar de eso, la llama de su historia juntos, y la magia que los unió sigue encendida en la memoria colectiva. Los fans siguen recordando con cariño su relación, y siguen soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Por último, el mundo del espectáculo es así. Los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, y las exageraciones son el pan de cada día. Es un mundo donde la realidad y la ficción se mezclan, y donde la verdad a veces es difícil de encontrar. Pero a pesar de todo eso, nos encanta soñar, y en este caso, muchos seguimos soñando con que Kerem y Ande puedan volver a estar juntos. Queremos creer en el amor, en las segundas oportunidades, y en los finales felices. Pero no nos engañemos, lo más probable es que sean solo buenos amigos. Y eso, amigos, también es algo bonito. Porque el amor no siempre tiene que ser romántico. También puede ser cariño, respeto y admiración. Y eso es lo que parece haber entre Kerem y Ande. Y tal vez con el tiempo podamos apreciar y valorar esa amistad, ese cariño, sin necesidad de idealizar una relación que ya no es. Así que, resumiendo, no hay pruebas concretas de que Kerem Bürsin haya confesado que Ande Erçel es su amor secreto. La supuesta confesión es más un rumor, una especulación, o un intento de generar expectación. Sin embargo, la historia de Kerem y Ande sigue siendo fascinante. Su química fue real, y el cariño y el respeto que se tienen son evidentes. La magia de Love is in the air perdura, y los fans siempre recordaremos con cariño a Eda y Serkan, y a Kerem y Ande. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. Ya saben, el mundo de la farándula siempre tiene sorpresas, y a veces la realidad supera la ficción. Aunque en este caso parece que la ficción se impuso a la realidad. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the air? ¿Qué expectativas tienen sobre sus futuros proyectos? Quiero saberlo todo. Y por último, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí en mi canal, siempre encontrarán la información más reciente y los chismes más jugosos de la farándula. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y chao, chao. Hasta la próxima.